Nuestro tema específicamente el día de hoy, lógica matemática, tiene que ver con lo que son conjuntos y elementos, ¿sí? No sé si logran ver la pantalla. Básicamente vamos a hablar en algún momento determinado con técnicas de conteo, conjuntos y en fin, toda la gama que utiliza la parte lógica precisamente para realizar conteos. Bueno, estos conceptos ustedes los tienen en su guía, yo solamente voy a dar énfasis aquí en los conceptos y ustedes pueden ir leyendo un poco ahí también. La teoría de conjuntos trajo claridad y precisión a la exposición de muchas teorías y áreas de la matemática, como la teoría de probabilidades. Conjunto se utiliza mucho en lo que es estadística, ¿sí? No digamos en la inferencia con el caso de la medicina, ¿sí? La medicina utiliza mucho lo que es la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Básicamente consiste en indagar sobre la hipótesis de si algún paciente tiene o no tiene determinada enfermedad, o puede contraer o no la enfermedad, o qué pasa con un grupo de niños que tienen alguna desnutrición, y en fin, si hablamos de inferencia, pues ese es un área también muy extensa que básicamente lo maneja la estadística, y la estadística maneja la teoría de probabilidades, y la teoría de probabilidades, en él se utilizan conjuntos y elementos. Entonces sí es importante para el enfoque directamente donde nos vamos a desenvolver. Aquí hay otro concepto fundamental. Supóngase que el proceso mental que une objetos según la característica particular brinda un conocimiento intuitivo, además de que tendremos determinados elementos dentro de un conjunto. Acá acabo de hacer mención precisamente al elemento básico, lo que es un conjunto. Los objetos reunidos de esta manera se llaman elementos y decimos que estos pertenecen a un conjunto. En pocas palabras, un conjunto es un grupo de elementos, es una agrupación de elementos. Ese es un conjunto, una agrupación precisamente de elementos. Por lo regular, esos elementos tienen que ver mucho con, bueno, aquí ya vamos a dejar un poquito lo que son las manzanitas, los ositos. Ustedes en un momento trabajaron conjuntos de esta naturaleza, pues el enfoque que vamos a trabajar en este momento, pues es un poco más aplicado, ¿verdad? Siempre con relación a sus elementos. Bueno, en particular, esto lo voy a seguir admitiendo. Muy bien, en el caso siguiente, pues, en general, pues vamos a representar los elementos de un conjunto mediante letras minúsculas. Los elementos de un conjunto se representan mediante letras minúsculas A, B, C, hasta llegar a X, Y o Z, ¿sí? Los conjuntos, por el contrario, se representan con letras mayúsculas. Y aquí está la diferencia, ¿sí? Los elementos de un conjunto se representan mediante letras minúsculas, mientras que el nombre de un conjunto se representa mediante letras mayúsculas, ¿sí? Cuando un elemento pertenece a un conjunto A, se denota por, ojo, si yo estoy diciendo, miren, cada uno de los elementos, supóngase, ahorita en este momento, nosotros estamos en un conjunto denominado cuarto medicina, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes es parte de este conjunto, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es parte de este conjunto, supóngase, aquí voy a mencionar un nombre así al azar, por ejemplo, Elizabeth Suárez, por ejemplo. Si yo digo que Elizabeth es parte del conjunto de cuarto medicina, entonces lo que voy a hacer ahí es precisamente representarlo mediante este símbolo. Miren, con esto estoy diciendo que A va a pertenecer a un conjunto A. Y se lee así, A pertenece a el conjunto A. Es decir, el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? Elizabeth pertenece al grupo de cuarto medicina, ¿sí? Entonces, A pertenece al conjunto A. Y básicamente el símbolo aquí, esta E, se representa mediante la pertenencia, ¿sí? Se lee de esa forma, pertenece a. Representa la relación fundamental de la teoría de conjuntos
con relación a la pertenencia. Esta es la relación de un elemento y un conjunto. Para poder representar directamente que el elemento, por ejemplo, si existe un elemento A que no pertenece a un conjunto A, por supuesto, entonces esta se puede representar de esta manera. Con esto estoy diciendo que A no pertenece al conjunto A. Aquí estoy diciendo que A pertenece al conjunto A. ¿Sí? Así como Elizabeth pertenece al grupo de cuarto medicina. Ahora bien, supóngase que en nuestro grupo hubiera alguien, por ejemplo, de alguna carrera técnica, supóngase mecánica, por ejemplo. Entonces, estaría en este momento confundido de sección, ¿verdad? Porque seguramente ellos estarían recibiendo en este preciso instante algún otro curso, no precisamente ese. Entonces, estaríamos diciendo que esta persona no pertenece en ese momento a este conjunto, ¿sí? Y con eso estaríamos diciendo que A no pertenece al conjunto A. Entonces, vean la importancia de la utilización precisamente del signo de la pertenencia. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, en particular entonces, esto me lleva a un pequeño o una primera definición, ¿sí? Un conjunto es una colección bien definida de objetos, llamados sus elementos, ¿verdad? Los objetos que reúnen un conjunto, pues son sus elementos, ¿verdad? Los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas, mientras los objetos que la componen, que se denominan elementos o miembros de ese conjunto, se denotan mediante las minúsculas. Aquí está el concepto formal de lo anterior. Ahora bien, hay dos formas de escribir los conjuntos. La primera se sigue pues un principio de extensión, por lo que podemos determinar el conjunto enumerado de todos sus elementos, ¿sí? La segunda pues sigue un principio de comprensión o abstracción, es decir que existen dos maneras de poder representar directamente dos conjuntos, por la cual hace posible determinar que un conjunto esté bien identificado mediante sus elementos. Ahora bien, no importa si es por extensión o si es por comprensión, en las dos circunstancias yo necesito escribir un conjunto encerrados precisamente por comas y finalmente encerrados entre llaves. Así se representa. Entonces, no importa si es por extensión o si es por compresión o abstracción, necesito precisamente hacer énfasis en que los elementos deben estar separados por comas y encerrados entre llaves, ¿sí? Precisamente voy a anotar esto en particular. Entonces, es decir que la representación de un conjunto siempre se dará mediante la escritura encerrada por llaves y separadas por comas. Los elementos se separan por comas. ¿Sí? Ahí está. Y se encierran precisamente entre lo que son las llaves. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Muy bien. Veamos entonces la designación de otro concepto fundamental, ¿sí? La descripción de conjuntos por extensión y por comprensión. Hay dos maneras de poder representar un conjunto. La primera hemos dicho que es por extensión, la segunda es por comprensión. Ahora bien, la diferencia una de la otra radica en lo siguiente. Para escribir un conjunto en forma extendida o por extensión, básicamente ahí se cumple lo que les acabo de decir. Se enumeran todos los elementos separándolos con comas y luego se encierran entre llaves. Precisamente lo que les acabo de mencionar. Ahora bien, para escribir un conjunto en forma de comprensión, sí, licenciada, buena tarde. Un conjunto dijimos que se puede escribir de forma comprensiva o de forma extensiva. Cuando yo escribo un conjunto en forma de comprensión, entonces se elige un elemento arbitrario, es decir, se elige cualquier elemento representativo del conjunto y se señala que cumple con la propiedad de P en función de X.
Desde luego que en este momento ustedes no han visto todavía lo que son funciones. Una función es un elemento que depende de otra. Y si digo que el elemento X que yo elijo del conjunto, entonces satisface el conjunto. Es decir, entonces, supóngase que estuviéramos en forma presencial y yo dijera, bueno, voy a elegir a uno de ustedes que va a representar el curso de matemática a las Olimpiadas. O sea, yo voy a elegir a cualquiera de ustedes. Y cualquiera de ustedes tiene que ser capaz y tendrá la habilidad de enfrentar ese tipo de situaciones. Es decir, que el elemento que yo elija del conjunto por comprensión debe satisfacer precisamente ese conjunto. Y se escribe de esta manera, miren, el conjunto A va a ser igual a los elementos X tales que X, así se lee, X tales que X, es una proposición, esto de acá es una proposición. Ya hemos visto el trabajo con conectivos lógicos, entonces X tal que X es una proposición, es decir, que usted lo que hace aquí es formar una proposición que precisamente satisfaga el conjunto dado, ¿sí? Y esta se va a leer de esta manera, miren, se lee A es el conjunto de todos los elementos X, tales que X cumplen con la propiedad P de X, que se lee como tal que, es una proposición, ¿muy bien? Vamos a ver entonces algunos ejemplos al respecto. Se escucha pues un poco complejo, ¿sí? Se escucha hasta cierto punto pues intimidante al respecto, pero dando los ejemplos correspondientes nos vamos a poder dar cuenta que esto está realmente no difícil de comprender. Muy bien, ejemplos dice. Aquí aparece el conjunto de los elementos o el conjunto de los primeros 5 números enteros positivos. Y estas se pueden escribir en forma de comprensión. Bueno, entonces aquí el ejemplo nos dice que el conjunto de los primeros 5 números enteros positivos se puede escribir de dos formas. Número 1 por extensión y número 2 por comprensión. Bueno, para la representación entonces del primer conjunto, insertemos lo siguiente, ¿sí? Muy bien, voy a decir entonces acá el conjunto A. Ahí está, miren, el conjunto A. El conjunto A entonces, abro paréntesis, ¿sí? O llaves en este caso, perdón, ¿sí? Vamos a abrir las llaves. Y ahí dentro vamos a escribir los elementos en forma extensiva, es decir, todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Supóngase que ahí me dijeran los elementos del 1 al 100, por ejemplo, entonces yo tendría que colocar todos los elementos del 1 al 100. Pero como lo que me están diciendo es los conjuntos de los números enteros, los primeros 5 números enteros positivos, entonces usted viene y escribe 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está colocando la representación extensiva de ese conjunto. Es decir, usted está escribiendo todos y cada uno de los elementos que lo integran. No está descuidando, no está dejando fuera ningún elemento. Pero a veces la forma extensiva no ayuda mucho porque supóngase que usted tuviera o que el enunciado le hubiera dicho el conjunto de los primeros 100 números naturales que existen. Sería un trabajo complicado el hecho de decir entonces 1, 2, 3, hasta el 100. Imagínense qué trabajo más complicado. Por eso es que se suele utilizar también la forma por extensión o por comprensión. Entonces, cuando nosotros escribimos un conjunto por extensión, tiene un número reducido de elementos. Es decir, se le recomienda que usted utilice el conjunto por extensión cuando tenga pocos elementos. Mejor si no sobrepasa los 10 elementos. ¿Sí? Aquí pues no hubo problema al momento de escribirlo, porque si ustedes se pudieron dar cuenta, conté perfectamente los números del 1 hasta el 5. Pero, ¿qué sucede cuando los elementos incrementan? Entonces ahí es donde comienza pues a complicarse la situación. Ahora bien, este mismo conjunto yo la puedo escribir por comprensión, ¿sí? Es decir, voy a elegir cualquiera de ellos, puedo elegir cualquiera de esos números y básicamente esas deben satisfacer perfectamente el conjunto. Aquí, este conjunto yo lo voy a escribir utilizando una proposición. A ver, ¿se recuerdan que es una proposición? ¿Se recuerdan que es una proposición?
Ajá, exacto. El significado de una proposición. ¿Alguien se recuerda? Se les olvidó. Una proposición es una afirmación declarativa, ¿sí? De la cual yo puedo decir que es verdadero o que es falso. Entonces, en forma de comprensión, abro llaves. A continuación, coloco la variable x tal que x. Ahí está, miren. X tal que x. Cuando digo x tal que x, significa que cualquiera de estas variables son las que se van a elegir. Pero como la forma extensiva acá no es muy complicada, entonces voy a colocar x tal que x es uno de los primeros 5 números positivos. Miren, esta es una proposición. X tal que x es uno, ¿sí?, de los primeros 5 enteros positivos del conjunto. Ahí está, ¿ven? De esta manera, lo que hago es escribir un conjunto en forma de comprensión, ¿sí? X tal que X es uno de los primeros, aquí son primeros 5 números enteros positivos. Es decir, que aquí dentro de esta proposición o está 1, o está 2, o está 3, o está 4, y en fin, puedo hacer mención a cualquiera de esos elementos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces como les comentaba, acostúmbrense a utilizar precisamente estas variables. Miren, ojo, aquí podríamos hacer otra escritura también, ¿sí? Pero eso lo vamos a demostrar en el siguiente ejemplo. Entonces, básicamente acá se contiene, usualmente se toma el número inicial y el número final, ¿verdad? Se toma usualmente esas magnitudes, de la cual usted forma la variable x tal que x, pues oscila entre 0 y 9. Y usualmente se acostumbra mucho a utilizar precisamente el signo de la desigualdad. Porque digo que 0 está entre, bueno, x está, mejor dicho, entre 0 y 9. Es decir, 0 va a ser más pequeño que x y a la vez x va a ser más pequeño que 9. Es decir, que no voy a salirme precisamente de este conjunto. Porque ¿qué pasa si yo utilizo este símbolo de acá? Miren, ¿qué pasa si yo digo x mayor que, bueno, 0 mayor que x y a la vez x es mayor que 9? Me estaría saliendo del conjunto, estaría diciendo entonces que x va a ser más grande que 9. Técnicamente no se puede porque el límite acá es 9, ¿sí? Entonces se acostumbra a utilizar precisamente esa escritura. Esto se va a utilizar mucho en matemática al momento de estar trabajando con los famosos intervalos. La característica fundamental en este momento es que son números impares. Miren, comenzando desde el 1 hasta el infinito, no sabemos hasta dónde llega, estos 3 puntos me indican que eso continúa. Muy bien, entonces escribámoslo en forma de comprensión. Para esto vamos a decir lo siguiente, ¿sí? El conjunto A entonces, o el conjunto C, es igual a los elementos x tales que x, que es un número impar. Ahí está, miren, es un número impar donde 1 es menor o igual que x y a la vez x es menor o igual que el más infinito, ¿sí? ¿Por qué el más infinito? Porque no sabemos hasta dónde está el límite. Estos 3 puntos significan que eso continúa. De manera entonces que x tal que x es un impar donde 1 está intermedio entre, bueno, o x mejor dicho, está intermedio entre 1 y el más infinito. Quiere decir que x puede ser cualquiera de estos valores. Excelente, entonces este sería pues la culminación de la guía número 3, ¿verdad? Ahí aparecen los conceptos de lógica y en particular aquí están las hojas de trabajo. Miren, la hoja de trabajo del 27 de febrero para que usted practique, ¿sí? Resuelve el ejercicio 1.6, está en la página 23 y son todos los incisos. Ahí está, miren. Ahí está lo que habíamos mencionado desde la semana anterior, lógica y conjuntos, y prácticamente aquí está el ejercicio 1.6 y usted trabaja todos los enunciados. Muy bien, con esto damos por finalizado entonces nuestra clase de lógica matemática.